de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 8 minutos. Como les contábamos antes de la pausa, nos acompaña aquí en el estudio la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Bien, ¿y tú, Sebastián? ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros y darse un tiempo para conversar con CNN Chile sobre los temas que están en agenda. Quedan 8 días y 14 horas. Yo sigo el sitio web de Radar Electoral con el detalle para esta elección. Hay que preparar, por supuesto, el ambiente para eso en un escenario bien inédito, con la primera elección con inscripción automática también y voto obligatorio. Sí. Ustedes han lanzado una campaña para que la gente vaya a votar, Chile Vote Informado. Sí, que Chile vote informado es lo más importante, porque si bien el voto es obligatorio, todos los chilenos y chilenas residentes en nuestro país y, bueno, ciudadanos y ciudadanas tienen que ir a votar. Lo importante es que se informen de las distintas opciones, lean las propuestas, estudien un poquito, ¿no? Porque sí, es clave lo que va a pasar, ¿no? Vamos a definir quién va a liderar el próximo Poder Ejecutivo, ¿no? El gobierno y además el Parlamento. Recordar que la gente va a tener que elegir su diputado o diputada y en algunas regiones, en 7 regiones, su senador o senadora, ¿no? Porque se renueva una parte del Congreso. Y eso define obviamente los destinos más mediatos de nuestra patria. Y parece haber harto interés, ¿no?, en participar del proceso. Yo espero que sí, o sea, más allá de la obligatoriedad, que la gente vaya motivada a poder ejercer este derecho y estar bien informada también de lo que significa no ir a votar, ¿no? Porque hay multas asociadas. Ahí es importante para nosotros recordar, y esto lo hemos conversado con Carabineros de Chile, que las excusas por estar a más de 200 kilómetros de distancia solo se tienen que presentar por parte de los chilenos y chilenas residentes el día de la votación. O sea, el 16 de noviembre, si tú estás a más de 200 kilómetros, vas a la comisaría a presentar como el justificativo, ¿no? Y eso te permite... Eso deja la constancia. Deja una constancia para cuando te cite el juzgado de policía local. Claro, no exime ese proceso después de estar ante el juzgado. Claro, pero es como la prueba de que estabas a más de 200 kilómetros. No tienen que ir, por ejemplo, los extranjeros, ni tampoco es algo que se aplique, obviamente, para los chilenos en el exterior. Claro. O para el chileno que va a estar fuera de Chile el día de la votación. Ahí solamente tiene que esperar que lo cite el juzgado de policía local. Esto es importante para que no se generen estas filas en las comisarías de gente que en verdad no tiene que ir ese día a la comisaría. Claro, solo los chilenos y chilenas residentes que están a más de 200 kilómetros de distancia. Pero nosotros, bueno, nos hemos estado preparando durante semanas como gobierno, porque ustedes saben que no solamente aquí tiene un rol importante el CERVEL, sino que nosotros tenemos que coordinar el despliegue del Ejército, Carabineros, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, la propia Cancillería. Hay fiscalización de por medio. Fiscalización, de hecho hoy día, por ejemplo, los preparativos para asegurar el voto de los chilenos extranjeros, con policías que se dirigen a los centros de votación extranjero para garantizar que se produzca. Claro, y para resguardar las urnas. Resguardar las urnas. Entonces ha sido un trabajo bien intenso en el marco de este Chile Vota Informado, no solamente el spot publicitario y la página chilevotainformado.cl, que pueden acceder a ella, donde está toda la información detallada de la jornada, de los requisitos, etcétera, sino que también el despliegue operativo, ¿no? Eso es muy importante. Y los voluntarios ya tienen que, perdón, los voluntarios, los vocales, no es voluntario, es obligatorio. Perdón. Ya está actualizado toda la nómina final para que la gente acceda a la página del CERVEL, vea si le toca ser vocal, porque si no asiste, también hay una multa que, de hecho, es más grande que la multa por no ir a votar. Hay que ingresar con el RUT y revisar los antecedentes. Ministra, bueno, y en este contexto, ¿cómo usted ha visto el debate de la carrera presidencial? En particular, estas últimas semanas se han instalado en el contexto de los debates de los candidatos, posiciones más duras, algunas declaraciones que han generado mucha controversia, en particular en materia de derechos humanos. ¿Cómo ve ese ambiente en términos generales? Bueno, obviamente hay un clima que se produce, una tensión que es propia de época electoral, ¿no? Los discursos más altisonantes, las cuñas que son más pegotas, o sea, en elecciones pasa que hay como una especie de competencia de frases, ¿no? Quien logra marcar un poquito más, y es propio de estos contextos, pero lo importante, creo yo, que en medio de tanta frase, no perdamos de vista la importancia de resguardar nuestros principios democráticos, ¿no? Y ciertos consensos democráticos que hacen que Chile logre gozar dentro de todo de una buena salud, con sus falencias, ¿no? Porque tenemos falencias en materia democrática, pero que logre ir consolidando los avances de la protección a los derechos humanos y el hacer justicia y la no impunidad. ¿Qué consensos cree usted que están en riesgo? Yo creo que, por ejemplo, el consenso de que los criminales, los más peligrosos de nuestro país, tienen que estar presos, independientemente de la edad que tengan, cumpliendo sus condenas establecidas por la justicia. Por los reos de Punta Peuco. Claro, pero no solamente por los reos de Punta Peuco.
yo quiero recordar algo muy importante, porque no solamente el candidato Kaiser dijo que indultaría a Miguel Krasnov. Recordemos que Miguel Krasnov es culpable de una serie de delitos horrendos que se cometieron contra las personas, uno de ellos contra una mujer embarazada de 3 meses que torturaron aplicándole agua y aceite hirviendo a su cuerpo y después la asesinaron, ¿no? O sea, Miguel Krasnov es el responsable de ese nivel de tortura y crímenes, ¿no? O sea, es uno de los criminales más peligrosos y él dijo que lo iba a indultar, y junto con los otros criminales de Punta Peuco. Pero además en el Congreso Nacional los parlamentarios de derecha han propuesto un proyecto de ley para dar libertad condicional a delincuentes y criminales, entre ellos los de Punta Peuco, pero no solo los de Punta Peuco, que han cometido delitos, por ejemplo, de violación a menores de edad, por cumplir una mayoría de edad. Claro. O sea, francamente, yo creo que ningún compatriota está esperando ni deseando que salgan de las cárceles criminales que han violado a menores de edad o que han asesinado a mujeres, ministra, y le han aplicado aceite agua hirviendo en sus genitales, ¿no? Claro. Entonces, ministra, eso es lo que se está planteando por parte de alguien que aspira a la presidencia de la República y que no se cuestione fuertemente eso por parte, por ejemplo, de las otras candidaturas de derecha, me parece preocupante. Cuando hace poco tiempo veíamos que el expresidente Sebastián Piñera firmaba el compromiso por democracia siempre, o había hablado de los cómplices pasivos, incluso había cerrado el penal Cordillera, ¿no? Bueno, de hecho, eso es el consenso que habíamos logrado con la oposición, con la derecha en su momento, y aquí pareciera que hay una especie de retroceso civilizatorio y humanitario. El senador Lagos Weber, de hecho, decía que los candidatos de derecha son cómplices pasivos al no marcar esa línea y diferenciarse directamente de Johannes Kaiser. ¿Usted está de acuerdo? Mire, no sé si hacerme cargo de ese tipo de declaración, pero yo diría que en la democracia nosotros podemos ser de izquierda, derecha, de centro o apolíticos, entre comillas, porque creemos, no sé, en un Estado más social, otro un Estado que deje más en manos del mercado y los privados, la economía, los servicios, etcétera, y eso es parte de una democracia, pero que tengamos a miembros de derecha reivindicando el golpe de Estado, la dictadura, o diciendo que los que violaron a mujeres menores de edad tienen que estar libres simplemente porque, no sé, cumplieron una mayoría de edad, o diciendo incluso que están presos porque nos caían mal, creo yo que es realmente un retroceso, insisto, civilizatorio. O sea, habíamos logrado evolucionar un poquito, ¿no?, hacia una especie como de pacto democrático mayor, insuficiente, creo yo, pero... ¿Es una regresión? Es un poco... O sea, totalmente regresivo, insisto, porque vayamos a lo concreto. O sea, más allá del plano ideológico, de las ideas, de la diferencia, en lo concreto es que se está proponiendo dejar libres, sea con indulto o con libertad condicional, a criminales que han violado a personas, ¿no? Que han torturado, que han violado a menores de edad. O sea, cuando estamos hablando de la importancia de reforzar la seguridad, la tranquilidad, la paz social, que un candidato a la presidencia esté planteando esa medida solo genera mayor inseguridad, mayor violencia, apertura de heridas. Usted mencionaba los pasos que había dado el presidente Piñera en su momento, en distintas instancias, la firma del documento de Democracia Siempre, antes haciendo una mea culpa de su sector y hablando de los cómplices pasivos. Chile Vamos y Evelyn Matei en particular, ¿se distancia de ese camino que se trazó en un momento en la derecha? Mira, algo que tienen que señalar ellos, yo insisto, usted como el clima, una cosa el periodo electoral, pero no por estar en periodo electoral se justifica cualquier cosa. O sea, ese es el punto, no perdamos de vista que las palabras pesan al final, que las palabras pueden doler incluso. Piensa tú en las víctimas, piensa en una mujer que fue torturada por uno de los criminales de Punta Peuco y le diga no lo vamos a liberar. Sí, claro, ¿no? O una víctima de abuso sexual que tiene a su violador hoy día, no en Punta Peuco, en una cárcel común, que le digan que lo van a liberar porque cumplió 65 años. O sea, las palabras, insisto, pesan, y más cuando vienen de quienes aspiran a la presidencia de la República, porque deberían dar un ejemplo, ¿no?, un mensaje de tranquilidad, de certeza, de que no va a haber impunidad, de que se va a cumplir la justicia, ¿no?, de que se va a garantizar la protección a las víctimas. Hace poco promulgamos la ley para la Defensoría de las Víctimas. Y esto suena como un poco contradictorio, ¿no? Si estamos creando una institucionalidad para acompañar y a proteger a las víctimas, apoyo psicológico, jurídico, que un candidato a la presidencia diga, mira, vamos a liberar a un violador, chuta, es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, insisto, puede ser que en contexto electoral uno quiera parecer un poco más radical para diferenciarse de los otros, pero
creo que todo tiene un límite, ¿no? Y hay que mirar un poquito más en perspectiva lo que se dice, porque las palabras, insisto, pesan. En CNN Chile Radio estamos con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, en otro tema pero vinculado a la campaña, y a propósito de los climas que se van generando, ¿no? De los ambientes, ayer llamó mucho la atención que en su acto de cierre de campaña en Viña del Mar, José Antonio Kast estuvo en el escenario en un podio con vidrios blindados. ¿Qué le pareció eso desde el punto de vista de las señales que se dan hacia la ciudadanía, hacia el electorado también? ¿Le llamó la atención? Bueno, la verdad es que me llegó la información como por redes sociales, no desconozco los detalles de eso, entiendo que hay un espacio. Yo no sé si entrar a opinar como las estéticas que definen en sus cierres de campaña cada candidato o candidata. Evidente que hay, algunos lo han vinculado como con la estética trampista, pero es algo que en verdad yo no sé si es relevante en este momento ni que nosotros estemos preocupados obviamente de cómo cada candidato o candidata define su cierre de campaña. Pero es que es una señal quizás también hacia su electorado y hacia la ciudadanía de cierto clima de inseguridad, de riesgo. O sea, él hace y su equipo un cierto diagnóstico y en base a eso toman este tipo de medidas al final. Mira, no sé, eso es interpretable obviamente en el marco de la opinión y la interpretación y las lecturas que haga cada analista. ¿Y qué lectura hace usted? No, lo que yo puedo decir, más allá del cierre de campaña y de cómo lo estén definiendo cada uno, es que a propósito de las emergencias que tiene que enfrentar el país, yo quiero recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno había una emergencia en la macrozona sur. O sea, la violencia rural estaba desatada, ¿no? Estaba creciendo más de 200% en el 2022. Y tuvimos que enfrentar esta emergencia de violencia rural y hoy día podemos decir que hay una disminución de la violencia rural del 60% en la macrozona sur. Emergencia teníamos en las fronteras cuando llegamos. Las fronteras estaban desprotegidas. Las tecnologías para que en la aduana se pudiera fiscalizar la entrada de implementos que pudieran favorecer el negocio del crimen organizado estaban inoperativas. Y tuvimos que obviamente reforzar las fronteras con militares, tecnología, y eso permitió una disminución de un 48% del ingreso irregular. O sea, cuando llegamos al gobierno, el 2022 se había generado el mayor pic de ingreso irregular en nuestro país, más de casi 800% de ingreso irregular en el 2022. O sea, no nos olvidemos que antes de que nosotros llegáramos al gobierno hubo una pandemia, hubo estallido social, hubo un alza del ingreso irregular. Ingresaron además los líderes del Tren de Aragua en 2017 a 2019. Los principales líderes ingresaron, incluso tenían visa en Chile. Pero eso no fue un tema prioritario para el gobierno en su inicio. Bueno, y tuvo que serlo, justamente. Nosotros teníamos un programa de gobierno con importantes cambios y transformaciones y nos encontramos con una situación de crisis en distintos ámbitos. O sea, cuando se habla de gobierno de emergencia, nos tocó a nosotros en los primeros años ser un gobierno de emergencia y enfrentar todas estas crisis que estaban desatadas. Imagínate las escuelas, la inasistencia escolar producto de la pandemia. Y hoy día podemos celebrar que cumplimos un récord de la desvinculación más baja que ha tenido registro histórico en nuestro país en la escuela. Fruto de este esfuerzo. Entonces, Chile efectivamente no era el mismo cuando nosotros asumimos. El crimen organizado se estaba instalando, se venía instalando hace años. Teníamos los impactos económicos de la pandemia, los impactos sociales de la pandemia, la inflación estaba en 14 puntos y tuvimos que empezar a normalizar la economía. Hoy día la inflación está, de hecho, el IPC está en 0%. Pero, ministra, los ingresos de los trabajadores han superado ya por varios meses consecutivos lo que es la inflación, o sea, hay aumento de los ingresos reales, aumentó el salario mínimo, las fronteras se están resguardando, etcétera. Entonces, ¿qué responsabilidad tuvo en la fuerza que hoy día está en el gobierno, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Socialismo Democrático, en generar esas condiciones también en temas de seguridad? Ustedes desde el Congreso, siendo oposición del gobierno del presidente Piñera, pero disculpe, para poner los antecedentes sobre la mesa, ustedes se opusieron a varias leyes en materia de control migratorio, en materia de seguridad llegaron con un discurso que planteaba que había que refundar Carabineros. En materia inflacionaria, ustedes aprobaron los retiros previsionales que generaron precisamente esa inflación que después tuvieron que hacerse cargo. ¿Hay un mea culpa ahí desde ese lado? No comparto todo lo que se señala en esa hipótesis de que hay una responsabilidad en que los proyectos de ley no hayan salido en materia de seguridad por culpa de un sector. Aquí los proyectos de ley salen con acuerdos, ¿no? Cuando se dialoga y se mejoran los proyectos que presenta el Ejecutivo pueden salir como nosotros lo hemos logrado, ¿no? Porque hemos creado puentes para salir de nuestras trincheras y decir, ok, tengamos una mirada común, y hemos sacado más de 70 leyes en seguridad justamente porque, a diferencia de otros gobiernos, hemos tenido voluntad de ceder para lograr acuerdos que nos permitan hacer que las leyes no sean testimoniales o no sea solamente un tema de trinchera.
Sí, de hecho yo fui parte de la Comisión de Seguridad y aprobé varias leyes en materia de... y propuse incluso modificaciones que permitieran mejorar las propuestas legislativas. Pero más allá de eso, nosotros no fuimos los que le entregamos visa a los líderes del Tren de Aragua. ¿Quién fue el responsable de eso? Eso sucedió en la administración anterior. O sea, 2017... Los líderes del Tren de Aragua entraron con visas que entregó el gobierno del presidente Piñera. Tenían visa. El Vaca, la Richanga y varios más. Y yo no sé por qué nadie va a preguntarle a quien estaba a cargo de migración en ese tiempo por qué sucedió aquello. Porque el crimen organizado empezó a instalarse principalmente en esos años. Empezó a operar en Chile. Y luego empezó el alza de los homicidios. Y delitos como el sicariato, secuestro empezaron a crecer porque se empezaron a sentar. Y a nosotros nos tocó llegar al gobierno y decir, mira, aquí no hay, el Estado estaba muy atrasado para enfrentar el crimen organizado. Y todo el esfuerzo que hemos hecho es para fortalecer las capacidades del Estado para enfrentarlo. Pero si el crimen organizado estaba acá... Pero ustedes llegaron con el discurso de refundar Carabineros, muy crítico respecto a cómo estaba trabajando Carabineros. Y hemos tenido que mejorar las capacidades de Carabineros significativamente. O sea, claro, no es una refundación, pero es un reforzamiento. Pero es un giro discursivo que es importante. Pero es que, a ver... Nosotros siempre hemos creído que Carabineros tiene que estar para cumplir la ley y no para violar derechos humanos. Cumplir la ley es perseguir el delito, el crimen, y lo que hemos hecho entonces con Carabineros es aumentar su presupuesto, sus capacidades. Carabineros hoy día tiene una capacidad de crecimiento un 30% gracias a las políticas que hemos definido. Los vehículos lo hemos tenido que reducir 1.000 al año porque tenían vehículos inutilizables. Entonces, yo creo que, claro, lo que pasa es que a la oposición, que ha tenido siempre un discurso supuestamente más pro seguridad, yo creo que no le gusta ver que el gobierno de izquierda o centro izquierda tuvo que llegar a hacer lo que ellos no pudieron hacer, que es reforzar las capacidades de Carabineros, las capacidades de Estado para perseguir el crimen. Nosotros fuimos los que creamos la primera política nacional contra el crimen organizado. La primera, no existía. Fue este gobierno de izquierda o centro izquierda la que la creó. Fue este gobierno de izquierda o centro izquierda el que creó el Ministerio de Seguridad Pública. Haciéndose cargo del problema anterior. Tuvo que ser este gobierno el que desplegó un estado de excepción inteligente en la macrozona sur para disminuir un 48% la violencia rural que estaba en más... Estado de excepción al que ustedes se oponían. Pero que lo aplicamos de manera inteligente, porque lo que nos oponíamos era un estado de excepción así nomás, sin reflexión. Se oponía al estado de excepción como un principio para abordar la crisis de seguridad que se vivía en la macrozona sur. Al final lo aplicamos de mejor manera y tuvo resultados porque lo que se estaba aplicando no estaba funcionando, Sebastián. Pero por eso le preguntaba si es que se habían generado ciertas condiciones políticas en el gobierno anterior, desde el rol opositor que tuvieron ustedes para este escenario que usted describe como un gobierno de emergencia. Nuestro rol fue un rol crítico, porque el estado de excepción que se estaba aplicando de manera irreflexiva no estaba trayendo los resultados esperados en materia de disminución de violencia rural. La violencia rural había crecido más del 200% en la macrozona sur. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer nosotros? A la ley de robo de madera, por ejemplo, es estudiar una aplicación del estado de excepción más inteligente que hoy día ha logrado disminuir el 70% de la violencia rural. De acuerdo, ministra, fuimos pero nosotros los que tuvimos... a la ley de robo de madera, por ejemplo. Pero déjame terminar. Y cuando digo ustedes, me refiero a ustedes en su rol de diputados también, ¿eh? Déjame terminar. Yo respondí a propósito de la legislación porque hubo una mirada crítica a propósito de un ejecutivo que no tenía capacidad de tender puentes y dialogar para modificar las propuestas que presentaba. Porque además no toda propuesta que se presenta es 100% buena, ¿no? Y hay que abrirse a modificar. Pero piensa tú, volviendo al punto, la emergencia la teníamos en la frontera norte porque las fronteras están desprotegidas. Fue este gobierno el que tuvo que desplegar a las Fuerzas Armadas, el Ejército de la frontera, con tecnología para disminuir los ingresos irregulares que estaban en más de casi 800% produciéndose el 2022. Y hoy día disminuyó un 48%. O sea, vuelvo al punto, está bien, en todo el Parlamento a nosotros también nos toca que nos rechazan proyectos, se oponen al principio, de hecho la ley de presupuesto nos rechazaron los presupuestos de salud, educación, todo, la oposición actualmente, inédito. De manera, eso sí que es totalmente irreflexiva, porque es algo inédito, ¿no? ¿Quién se explica que estén rechazando los recursos para disminuir las listas de espera, para financiar los hospitales por parte de la oposición, o los recursos para educación, ¿no? Ministra, entonces yo creo que hay un tema ahí que hay que objetivar un poquito más, ¿no? Porque se puede decir todo lo que se quiera decir, que Chile se cae a pedazos, que la situación está muy crítica. Bueno, sobre eso le quería preguntar. Pero francamente, mira, el precio del cobre se anotó una cifra récord en la bolsa de Wall Street. El IPC tuvo un alza mayor de los pronósticos y de lo esperado, ¿no? De 3,8% en el crecimiento no minero, ¿no? En el IMASEC, perdón, en el IMASEC no minero. El IPC está en cero. En cero en el mes de octubre.
Ministra, pero francamente vamos también a los datos y a los hechos concretos antes de... A propósito de esos discursos, los tres candidatos de oposición, Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, han entrado en una arena de controversia directa con el gobierno en sus últimos actos. Ayer Evelyn Matei, en su último acto de campaña allá en la Araucanía, dijo que la situación de inseguridad en el país se acaba el 11 de marzo con su llegada a la moneda. Johannes Kaiser emplazó al presidente Boric directamente respecto a su estrategia de seguridad. Y José Antonio Kast ayer fue más duro todavía, decía que había protegido a un abusador respecto a lo de Monsalve, endureció mucho el tono, dijo que el presidente no va a dejar ningún legado. ¿Le molesta esos tonos que están ocupando los candidatos y la forma en la que emplazan al gobierno directamente? Mira, yo creo que hay que volver al punto como un poco la pelota al piso, ¿no? En contextos electorales se dicen muchas cosas, y es parte del ABC, ¿no? Diría yo. Pero por eso también es importante que la ciudadanía se informe, vaya a los datos, porque al final de cuentas el gobierno que venga, sea cual sea, va a estar celebrando que la jornada laboral va a llegar a 40 horas el 2027, ¿no? O va a tener que celebrar que la reforma previsional va a alcanzar con la PGU a 250.000 pesos al universo de los jubilados y jubiladas. Y esas son cosas que se produjeron en nuestro gobierno, ¿no? Que la economía va a seguir creciendo, porque eso va a pasar con todo lo que seguimos haciendo y ya está pasando, ¿no? La economía se está recuperando, por lo que te decía del IMASEC, ¿no? Y las proyecciones son auspiciosas, entonces se va a decir y se está diciendo muchas cosas, pero lo cierto es que quien sea que gobierne va, insisto, y recuerden esto, va a estar celebrando que la jornada laboral va a llegar a 40 horas el 2027 durante ese gobierno, que la reforma previsional va a estar casi 100% implementada con pensiones mucho mejores para nuestros jubilados. Entonces se dice que el copago cero probablemente lo van a mantener porque ¿quién va a volver a cobrarle o va a querer volver a cobrarle a las personas de FONASA por atenderse en la salud pública, ¿no? Y esas son decisiones de este gobierno. Ministra, o la ley Papitos Corazón, ¿no? Que le ha permitido a las mujeres, o sea, hacer justicia con las mujeres y niños a las cuales se les adeudaba las pensiones de alimentos. O van a ocupar el Ministerio de Seguridad Pública, algo que se aprobó en este gobierno. Entonces, se puede decir que no hay legado, que no hay sello, pero al final de cuentas hay muchas políticas públicas que está logrando este gobierno, que ha logrado este gobierno y que van a ser políticas de Estado muy beneficiosas para el futuro y que van a aprovechar muy bien, creo yo, el próximo gobierno, sea cual sea su color. Ministra, lo último, porque se nos va el tiempo, pero el presidente está participando en la COP30, tiene una agenda internacional importante. Después va el cambio de mando, además, en Bolivia, y lo que supone un gesto bien relevante también. ¿Cuál es la agenda que tiene el presidente en materia de relaciones exteriores? ¿Por qué es relevante, por ejemplo, que esté en el cambio de mando de Rodrigo Paz allá en Bolivia? Bueno, la agenda internacional siempre es muy importante porque Chile no es un país aislado, Chile es importante para el mundo y a nosotros también nos importa lo que pasa en el mundo porque al final nos afecta, ¿no? Las tensiones económicas, la situación geopolítica termina impactando también nuestra economía y nuestra realidad. La agenda internacional del presidente y del gobierno se ha basado en el respeto al multilateralismo, en promover las acciones contra el cambio climático, en promover obviamente la agenda por la democracia, derechos humanos, democracia siempre, como ha dicho el presidente de la República, también la agenda contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional. En ese marco, y entre otros más, la COP20, o sea, la COP30 juega un rol importante. Nosotros estamos avanzando en electromovilidad y en disminuir los gases de efecto invernadero de manera concreta. Pero además la presencia del presidente de la República en el cambio de mando de Bolivia también esperamos que abra un nuevo capítulo de las relaciones con Bolivia, ¿no? Hemos tenido ahí una historia. Hace 20 años no teníamos la presencia de un presidente de la República de Chile. En esta situación. Es un hito en sí mismo y nosotros esperamos que esto, insisto, abra un nuevo camino, un nuevo episodio, porque nos interesa no solamente tener buenas relaciones, sino que a través de esas relaciones tener efectos concretos en lo que nos interesa, ¿no? En la agenda de seguridad, en seguir persiguiendo a los delincuentes, el crimen organizado, seguir enfrentando la migración irregular, que es una agenda prioritaria en nuestro país y que su efectividad también depende, entre otras cosas, de las relaciones con los países vecinos. Ministra, y en ese contexto de la valoración que hace el gobierno por el multilateralismo, ¿cómo entender la crítica que plantea el presidente Boric cuando dice, sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe? Y eso es mentira. ¿Cómo entender esa declaración? O sea, es totalmente responsable lo que dice el presidente de la República. Nuestro país es un país serio, responsable, que aplica o que define sus políticas para enfrentar la crisis climática basada en la evidencia científica.
Y cuando vemos que hay líderes en el mundo, particularmente el de Estados Unidos, que niega la crisis climática, debilita las posibilidades de acción para enfrentar la crisis climática. Ese es el efecto que tiene, ¿no? Y lleva a la inacción, y la inacción perjudica a los más pobres y a los países en desarrollo. O sea, la inacción frente a la crisis climática termina perjudicándonos, entre otras cosas, a nosotros mismos, como chilenos y chilenas. Por lo tanto, es del todo responsable que el presidente vaya de frente y sea claro en decir que hay personas que son negacionistas de la crisis del cambio climático y que eso no es serio, no es responsable, porque tenemos un desafío ahora, no para el futuro, sino que para el presente, de evitar que el efecto invernadero, ¿cierto?, el calentamiento global, siga creciendo. ¿Y corresponde hacerlo en un espacio de este tipo y no de manera bilateral con el presidente? Totalmente, o sea, sí, de hecho no fue el único presidente que lo hizo. Países que tienen muy buenas relaciones con Estados Unidos, son muy cercanos a Estados Unidos, también marcaron ese punto. Porque independientemente de las cercanías políticas o no, hay una responsabilidad de los jefes de Estado en decir: tomémonos en serio la crisis climática, no podemos negarlo, hay múltiples, cientos de evidencias, o sea, la comunidad científica internacional abrumadora la evidencia. No está conspirando para decir que hay una crisis climática, es evidentemente, o sea, eso está es ridículo, es ridículo, y que, insisto, o sea, cuando alguien niega sistemáticamente lo que la evidencia científica ha comprobado, vale la pena que distintos jefes de Estado marquen y eleven el punto de decir: esto no es real, seamos serios y seamos responsables, porque el mundo espera mucho más de nosotros, sobre todo cuando hay personas que están sufriendo por la sequía, sufriendo por las inundaciones, los incendios forestales que están cada vez más agresivos, producto de esto, del efecto del cambio climático. Ministra, lo último, después de la primera vuelta, ¿seguirá como vocera o se suma al comando de Janet Jara, como ha trascendido? Mire, yo no sé por qué siempre aparecen estas cosas, especulaciones. Ustedes saben que obviamente es obvio que el presidente de la República siempre define su gabinete, ¿no? Pero yo no me puedo hacer cargo de... Como que mucho cagüín se instala en la prensa, que me parece poco serio. Y yo estoy cumpliendo mi función porque el presidente me ha solicitado estar aquí en esta tarea. Ministra Vallejo, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias. Muy amable.